Antes de que Frankenstein tuviera rostro, antes de que el cine lo convirtiera en ícono y la ciencia en advertencia, hubo una adolescente sola, de luto, escribiendo entre tumbas y pesadillas. Su nombre era Mary Shelley, y lo que creó no fue solo un monstruo. Fue un grito contra el olvido, una criatura nacida del dolor, del amor prohibido, de hijos muertos, de un corazón quemado y guardado en papel. Esta no es solo la historia de una novela, es la historia de una mujer que escribió para no morir. Mary Shelley, nacida entre genio y tragedia. En una Inglaterra sacudida por las ideas revolucionarias del siglo XVIII, nació Mary Wollstonecraft Godwin el 30 de agosto de 1797, en el corazón de Londres. Quien sería la creadora de Frankenstein, uno de los monstruos más memorables de todos los tiempos. Desde su primer aliento, el destino de Mary estuvo teñido de un legado formidable y una tragedia irreparable. Era hija de dos gigantes intelectuales. Mary Wollstonecraft, una de las primeras defensoras de los derechos de la mujer en Occidente, autora del incendiario tratado Vindicación de los Derechos de la Mujer, publicado en 1792, y William Godwin, filósofo político radical, pionero del pensamiento anarquista. Pero este linaje de fuego trajo consigo una herida que nunca cicatrizaría, ya que su madre murió apenas 11 días después de su nacimiento, víctima de una infección posparto. Así, Mary Shelley comenzó su vida bajo el peso de una pérdida insuperable y la sombra de una madre idealizada a la que nunca conocería, pero cuya influencia atravesaría toda su existencia. La infancia de Mary transcurrió en un hogar donde las ideas eran tan intensas como frágiles. Su padre, devastado por la muerte de su esposa, se volcó a cuidarla con una devoción casi obsesiva, rodeándola de libros, debates filosóficos y visitas de figuras ilustres. No era raro encontrar a la pequeña Mary sentada en un rincón, escuchando conversaciones sobre la Revolución Francesa, el ateísmo o la emancipación femenina. Aunque Godwin era un pensador libre, era también un hombre rígido y severo. Y Mary aprendió pronto que el afecto no era una moneda corriente en su hogar. En 1801, la estabilidad emocional de Mary sufrió otro golpe. Su padre se casó con Mary Jane Claremont, una mujer ambiciosa y dominante, madre de 2 hijos propios. La relación entre madrastra e hijastra fue tormentosa desde el inicio. Mary Jane favorecía abiertamente a sus hijos, mientras despreciaba la sensibilidad y la imaginación desbordante de Mary, a quien veía como una amenaza. Fue entonces cuando Mary encontró refugio en los libros y, aún más importante, en la escritura. Con apenas 10 años, comenzó a redactar cuentos y diarios y a cultivar un mundo interior alimentado por la mitología, la historia y las tragedias griegas. Pero más allá de los muros intelectuales de su hogar, Mary también era una niña solitaria, marcada por una sensación persistente de orfandad. Su educación fue autodidacta, nutrida por los textos que encontraba en la biblioteca de su padre. Estas influencias tempranas sentarían las bases de lo que, años después, se transformaría en una obra literaria sin precedentes. Aún sin saberlo, la niña que creció entre lápidas, libros y el eco de una madre muerta, estaba destinada a escribir una historia que desafiaría al tiempo, al miedo y a la muerte misma. Mary Shelley, el despertar de un corazón rebelde. La adolescencia de Mary Shelley fue una tormenta en expansión, alimentada por una mente brillante, una sensibilidad exacerbada y una sed de libertad que no cabía en los moldes victorianos. A los 15 años, su espíritu ya era tan indómito como el de los héroes trágicos que leía por las noches. Se escapaba del bullicio doméstico hacia la tumba de su madre en el cementerio de St. Pancras, un sitio que pronto se convirtió en su santuario personal. Allí no solo leía, sino que escribía, soñaba y lloraba. En ese lugar sombrío, entre lápidas y la humedad del musgo, comenzó a esbozar su identidad literaria y a gestarse el amor que cambiaría el curso de su vida.
Fue en 1814, con solo 16 años, cuando conoció a Percy Bysshe Shelley, un joven poeta radical, discípulo de su padre y esposo de otra mujer. Shelley era todo lo que Mary admiraba: rebelde, idealista, ateo, apasionado y profundamente enamorado de las ideas. Él, por su parte, quedó deslumbrado por la inteligencia y belleza inusual de la joven Mary. Su conexión fue inmediata y brutalmente intensa. Contra la voluntad de Godwin, quien, paradójicamente, rechazaba el romance pese a sus propias ideas progresistas, Mary y Percy huyeron juntos a Francia, acompañados por Claire Clairmont, hermanastra de Mary. Así comenzó un viaje literal y emocional por Europa, que resultaría tan romántico como caótico. La pareja atravesó Francia, devastada aún por las guerras napoleónicas, y luego Suiza, todo mientras Percy lidiaba con sus deudas crecientes y su esposa, Harriet, quedaba abandonada en Inglaterra con sus hijos. Mary, por su parte, experimentaba la dureza del exilio, la pobreza y el desprecio social. Pero lo más trágico aún estaba por venir, ya que en apenas unos años perdería a 3 de sus 4 hijos en sucesión. Su primer hija murió a los días de nacer. Mary escribió en su diario: «He soñado que mi niña vive, despierto y encuentro que no es verdad». Este periodo de su vida estuvo marcado por una oscuridad casi operática, pérdidas constantes, enfermedades, traiciones y una sensación de aislamiento creciente. A pesar de todo, Mary continuaba escribiendo y cultivando su intelecto. En medio del dolor, su creatividad no solo sobrevivía, crecía. Su amor por Percy, aunque apasionado, también era destructivo. Él no creía en la monogamia y mantenía relaciones paralelas que desgarraban a Mary. Aún así, ella se mantenía a su lado, unida por un ideal romántico que se transformaba cada vez más en una prisión emocional. Durante estos años turbulentos, Mary se convirtió no solo en testigo, sino en víctima y cronista de la tragedia. Su mundo estaba plagado de muerte, infidelidad, censura y marginación. Sin embargo, como el monstruo que más tarde crearía, resistía. Cada pérdida, cada afrenta, cada desencanto, la acercaba más al momento culminante de su genio literario. La gestación de una novela que, con una idea simple y una profundidad inquietante, redefiniría los límites de la ficción. Mary Shelley y el verano maldito, de 1816. El verano de 1816 no fue como ningún otro. Conocido como el año sin verano, el mundo fue envuelto por un cielo gris y helado, producto de la erupción del volcán Tambora en Indonesia. Europa sufría un clima gélido, cosechas fallidas y una sensación apocalíptica. Para Mary, Percy y Claire, fue el escenario perfecto para un encuentro que marcaría la historia de la literatura. Una estancia en la villa Diodati, a orillas del lago Le Mans, en Suiza, junto al enigmático y provocador Lord Byron y el médico John Polidori. La atmósfera era cargada, no solo por la tormenta constante, sino por las tensiones emocionales. Claire Clairmont había iniciado un romance con Byron y estaba embarazada. Percy se mostraba cada vez más inestable emocionalmente, y Mary, recién habiendo perdido a su hija, se sumía en un silencio pesado. Las noches eran largas, y para entretenerse, Byron propuso un desafío que pasaría a la historia. Cada uno debía escribir una historia de terror. Fue entonces cuando, tras días de sequía creativa, Mary tuvo un sueño. En él, vio a un joven científico obsesionado con la creación de vida, dando forma a un ser humano a partir de restos de cadáveres. Esa visión, unida a las lecturas de galvanismo, las discusiones sobre el alma y la sensación constante de muerte a su alrededor, encendió la chispa de Frankenstein, o el moderno Prometeo. Mary tenía apenas 18 años cuando comenzó a escribir la que sería la primera novela de ciencia ficción de la historia. Frankenstein no solo narraba la historia de un monstruo creado por el hombre, era un reflejo de su propia vida. La criatura abandonada, incomprendida y perseguida simbolizaba su propio dolor, la pérdida de su madre, el rechazo social, el abandono emocional, la culpa por los hijos muertos.
Cada palabra estaba impregnada de su sufrimiento. En ese mismo verano maldito, Polidori escribiría El vampiro, precursor de Drácula, y Byron compondría algunos de sus más oscuros poemas. Pero fue Mary quien transformó aquella noche de tormenta en un legado eterno. La novela fue publicada anónimamente en 1818 y aunque muchos creyeron que su autor era Percy, por su prólogo incluido en la obra, la verdad pronto salió a la luz. El escándalo no se hizo esperar. ¿Cómo podía una mujer, joven y madre, escribir algo tan macabro y profundo? Mary, sin embargo, ya no era una adolescente asustada. Era una escritora con voz propia. Ese verano no solo vio el nacimiento de Frankenstein, también fue el momento en que Mary Shelley se desprendió de las sombras intelectuales de su padre y su esposo y comenzó a esculpir su propia inmortalidad literaria, una palabra a la vez. Mary Shelley y el precio de la creación. Cuando Frankenstein fue publicado en 1818, Mary Shelley tenía 20 años y ya había sobrevivido más tragedias que la mayoría de las mujeres de su tiempo. Aunque la novela fue bien recibida en ciertos círculos, su contenido fue tachado de demasiado lúgubre, antinatural e incluso blasfemo. Para muchos, resultaba inconcebible que una joven pudiera haber concebido un relato tan perturbador sobre la creación, la ambición científica y la soledad. Lo que pocos sabían era que cada línea de la novela estaba escrita con sangre emocional. El monstruo no era solo una criatura de ficción, era la metáfora viviente del duelo, del abandono y del rechazo que Mary había conocido en carne propia. Tras la publicación, Mary y Percy continuaron viajando por Europa, siempre acosados por la pobreza, los escándalos y las pérdidas. En 1818 se establecieron en Italia, donde Mary daría a luz a su cuarto hijo, Percy Florence, el único que sobreviviría a la infancia. Pero ni siquiera esta nueva vida trajo paz. En los años siguientes, Mary enfrentaría una serie de tragedias que dejarían una marca imborrable. En 1818 murió su hija Clara Everina en Venecia. Apenas un año después, en 1819, su hijo William, a quien adoraba, falleció en Roma a causa de malaria. La devastación emocional de Mary no encontró consuelo en Percy, cuya actitud se volvió cada vez más evasiva. Sus infidelidades aumentaron y su frialdad ante las pérdidas, justificadas por su filosofía estoica y atea, hirió profundamente a Mary. A pesar de todo, ella seguía escribiendo. Comenzó a trabajar en Matilda, una novela prohibida por su padre por tratar temas de incesto y desesperación. En esa obra volcó su angustia con una intensidad que la hizo impublicable en su tiempo. A los ojos de Mary, la escritura era una forma de sobrevivir, un exorcismo privado que le permitía nombrar lo innombrable. Mientras tanto, Percy se distanciaba más de ella. En 1822, la pareja se mudó a una villa en la bahía de La Spezia, junto a sus amigos Leigh y Marianne Hunt. Allí, Mary sufrió un aborto espontáneo que casi le cuesta la vida. Percy, en lugar de buscar ayuda inmediata, optó por meterla en una bañera con hielo para evitar una hemorragia fatal. Aunque esa acción probablemente le salvó la vida, también ilustró la frialdad con la que él trataba incluso las situaciones más extremas. Mary, debilitada física y emocionalmente, empezó a retraerse. Ese mismo año, Percy se embarcó en una excursión en barco junto a su amigo Edward Williams. Nunca regresó. El 8 de julio de 1822, su embarcación naufragó en el mar Tirreno, cerca de Viareggio. Su cuerpo fue hallado días después en una playa irreconocible, pero con un ejemplar de Keats en el bolsillo. Mary quedó viuda a los 24 años. Años más tarde, se descubriría que, durante la cremación del cuerpo de Percy, su corazón no se consumió por completo. Mary entonces lo conservó envuelto en una página del poema Adonais de Shelley, una reliquia macabra y romántica que guardaría hasta su muerte. Así, esta página marca el cierre de una etapa. La mujer que escribió Frankenstein había perdido casi todo: hijos, esposo, estabilidad, pero no su capacidad de escribir, de crear, de resistir. Como el doctor Víctor Frankenstein,
Mary había cruzado los límites de la vida y la muerte y pagado el precio más alto. Mary Shelley, viudez, resistencia y sombras literarias. La muerte de Percy dejó a Mary sumida en un abismo insondable. A los 24 años era viuda, madre soltera y autora de una obra que apenas comenzaba a ser comprendida. Regresó a Inglaterra con su hijo Percy Florence, cargando no solo el peso de su dolor, sino también los manuscritos, poemas y recuerdos de su difunto esposo. Pero lo que la esperaba en su país no era compasión, sino ostracismo. La familia de Percy, particularmente su padre, Sir Timothy Shelley, la despreciaba profundamente. Aunque aceptaron hacerse cargo económicamente del pequeño Percy, impusieron una cruel condición. Mary no recibiría apoyo alguno si publicaba bajo su nombre o mencionaba a Percy Shelley públicamente. Forzada al silencio y a la discreción, Mary sobrevivió escribiendo de manera anónima o bajo seudónimo. En esta etapa publicó varias obras menos conocidas, pero de gran valor. Valperga, 1823, una novela histórica ambientada en la Italia medieval. The Last Man, 1826, una inquietante narración futurista que retrataba el fin de la humanidad a causa de una plaga global. Una obra visionaria que sería ignorada en su tiempo, pero redescubierta con fervor en los siglos siguientes. En esta novela, Mary proyectó su visión del aislamiento absoluto, y muchos críticos han interpretado al personaje principal, Lionel Verney, como un reflejo de sí misma. El último testigo de un mundo destruido. A pesar de su talento, Mary fue constantemente eclipsada por el fantasma de Percy. El mundo literario británico la veía no como autora, sino como la viuda de Shelley. Ella, sin embargo, se negó a dejar que su voz fuera silenciada. Dedicó gran parte de su vida a recopilar, editar y publicar las obras póstumas de Percy, luchando contra la censura impuesta por su familia política. En 1839 publicó las Poetical Works de Percy, cuidando cada detalle, anotación y corrección, construyendo con meticulosidad el legado literario de su esposo, aunque esto significara reducir el brillo de su propio nombre. Mary también debió enfrentar la precariedad económica. Vivía modestamente, escribiendo por encargo para editoriales que pagaban mal por novelas y artículos. Crió a su hijo con una disciplina férrea, intentando protegerlo de la sombra de su trágico linaje. Evitaba los círculos sociales, pero mantenía una correspondencia activa con figuras literarias y políticas. Sin embargo, no todo en esta etapa fue resignación. Mary Shelley fue una pionera en lo que hoy llamaríamos ciencia ficción. Su obra The Last Man, ignorada y despreciada por la crítica victoriana, ha sido reconocida siglos después como una de las primeras distopías modernas. Con una visión asombrosamente lúcida, Mary anticipó temas que hoy resultan escalofriantemente actuales. La fragilidad del progreso humano, las pandemias globales, el colapso social, el aislamiento extremo. Como mujer escritora en un mundo que apenas toleraba su voz, Mary alzó la suya para hablar del futuro, del miedo y de lo que significa ser el último en recordar. A lo largo de estos años de viudez, Mary Shelley no dejó de escribir, luchar ni pensar. Aunque su nombre era aún susurrado con cautela en los salones victorianos, ella ya había dejado huellas que el tiempo no podría borrar. Su fuego, aunque atenuado, ardía con obstinada claridad. Madre, memoria y las cadenas del apellido Shelley. Durante las décadas de 1830 y 1840, Mary Shelley enfrentó su existencia como una suerte de fantasma social. Aunque viva, era una figura atrapada entre la adoración melancólica de un pasado perdido y las exigencias pragmáticas de un presente difícil. Había dejado de ser la joven escandalosa que huyó con un poeta casado y se había transformado en una figura viuda, literaria, maternal y políticamente incómoda. El apellido Shelley era una llama brillante pero peligrosa.
reverenciado por círculos intelectuales radicales y despreciado por las instituciones conservadoras que aún temían los ecos de ateísmo, anarquismo y libertad sexual que encarnaba la figura de Percy. Mary encontró en su hijo Percy la razón principal para seguir adelante. Criarlo se convirtió en su misión, en su defensa y en su mayor temor. No quería que repitiera la tragedia de su padre. Fue protectora, incluso controladora, limitando sus contactos, sus lecturas, sus amistades. Quería que viviera, que tuviera un futuro lejos de la sombra romántica, aunque ello implicara mantenerlo al margen de todo lo que ella misma había amado. Sin embargo, el peso del apellido era ineludible. Percy Florence creció con la expectativa tácita de redimir a su familia, de llevar el apellido Shelley con decoro, lo que a veces lo enfrentaba a su madre en decisiones sobre educación, matrimonio e ideología. Mary, por su parte, mantenía una vida pública reducida, casi monástica, pero nunca abandonó la escritura. Se convirtió en colaboradora habitual de revistas literarias y enciclopedias, redactando entradas biográficas, críticas y artículos históricos. Muchos de estos textos eran encargos mal pagados, pero le permitían sostener su independencia y alimentar su intelecto. En ellos, Mary exploraba figuras históricas femeninas y extranjeras, mujeres valientes, marginadas, perseguidas. Era su forma velada de hablar de sí misma, de todas las Marys que habían muerto en silencio. A la par, siguió editando meticulosamente la obra de Percy, enfrentando a la familia Shelley con cada nuevo intento de publicación. La tensión era constante. Sir Timothy Shelley, aún vivo, amenazaba con retirar su apoyo financiero al menor atisbo de rebeldía editorial. Mary, sin embargo, logró publicar ediciones clave de la poesía y cartas de su esposo, garantizando que su legado no fuera enterrado por la moral victoriana. A nivel emocional, su vida era una habitación cerrada llena de recuerdos. Conservaba objetos, cartas, mechones de cabello de sus hijos muertos y el ya legendario corazón de Percy envuelto en papel manuscrito. Estos relicarios eran parte de un ritual de memoria que marcaba su rutina. Cada día era una conversación con los muertos, un acto de amor y resistencia. Mary Shelley, que tanto había reflexionado sobre la muerte, ya no temía morir. Le temía más al olvido, a que todo lo que había vivido, lo sublime y lo devastador, se disolviera en el tiempo sin dejar rastro. En este periodo, también comenzó a recibir tímidamente ciertos reconocimientos, sobre todo del extranjero. En Francia y Alemania, Frankenstein empezaba a ser reeditado, adaptado, traducido. Las primeras obras teatrales inspiradas en la novela aparecían en pequeños teatros de provincias, y algunos académicos comenzaban a citarla como una rareza digna de estudio. Mary, sin embargo, no buscaba laureles, buscaba que su obra sobreviviera, que su monstruo caminara, aunque nadie recordara quién le dio vida. El monstruo que conquistó Europa. Hacia mediados del siglo XIX, Frankenstein comenzaba a cobrar vida propia, como la criatura que narra. Sin necesidad de campañas editoriales ni respaldo institucional, la historia del científico que desafía a la muerte había cruzado fronteras, idiomas y clases sociales. En los teatros populares de París y Berlín aparecían versiones adaptadas, con monstruos exageradamente maquillados, truenos falsos y finales alterados. En Inglaterra, donde aún se debatía si era moralmente aceptable representar semejante horror, la novela era leída en voz baja, entre susurros de escándalo y fascinación. Y lo más extraordinario, la mayoría del público aún no sabía que la autora era una mujer. Mary Shelley observaba esta expansión con una mezcla de orgullo y resignación. Su criatura era reconocida, pero ella no. El nombre de Víctor Frankenstein comenzaba a confundirse con el de su creación, y la criatura, jamás nombrada, era conocida simplemente como el monstruo. Mary entendía el simbolismo de este error. Ella también había sido vista durante años como una anomalía, una presencia incómoda dentro del mundo literario masculino. El anonimato de la primera edición había sido, en parte, una protección,
pero ahora se había convertido en una lápida. La popularidad creciente de Frankenstein no se traducía en beneficios económicos. Los derechos internacionales no existían como los conocemos hoy, y las reediciones ilegales eran comunes. Mary no veía un penique por las adaptaciones extranjeras y apenas cobraba por reediciones locales. Sin embargo, su satisfacción era íntima, profunda. Sabía que había creado algo inmortal. El éxito del monstruo es mi fracaso y mi triunfo, escribió en una carta privada. Entendía que su criatura sobreviviría más allá de ella, como sobrevivió a su creador ficticio. Mientras tanto, su salud comenzaba a deteriorarse. Desde principios de la década de 1840, Mary sufría de intensos dolores de cabeza, fatiga crónica y episodios de parálisis en las extremidades. Los médicos diagnosticaron una posible infección cerebral, quizá producto de un tumor o una inflamación neurológica persistente. Las curas disponibles eran rudimentarias: sangrías, opiáceos, baños fríos. Mary las soportaba en silencio, registrando sus síntomas en diarios personales que mezclaban la observación científica con la poesía trágica. Durante este periodo también enfrentó el envejecimiento en soledad. Había perdido a casi todos sus contemporáneos cercanos. Byron había muerto en Grecia en 1824. Polidori se había quitado la vida. Claire Clairmont, la hermanastra que compartió con ella los años más escandalosos de juventud, había emigrado y cortado contacto casi por completo. Su hijo Percy, ya adulto, estaba más interesado en llevar una vida respetable y política que en conservar las llamas del romanticismo familiar. Mary lo apoyaba, aunque en el fondo sabía que pertenecían a dos mundos distintos. A pesar de su creciente aislamiento, Mary Shelley se convirtió en una figura silenciosamente influyente. Las jóvenes escritoras comenzaban a citarla como modelo, incluso sin conocer toda su historia. Autoras como Elizabeth Barrett Browning y George Eliot la leían con atención. Aunque aún no era reconocida por las academias, ya empezaba a formar parte del canon literario alternativo, ese que las mujeres construían desde los márgenes, con persistencia y fuego. En este punto de su vida, Mary Shelley era un espectro que caminaba entre la literatura y la historia. No buscaba ya el reconocimiento ni la redención. Solo pedía que la memoria no la dejara atrás. Quería que su historia, como la de su monstruo, siguiera caminando en la noche, con los ojos brillando en la oscuridad. Mary Shelley, Las heridas invisibles del tiempo. Al entrar en sus últimos años, Mary Shelley no era la figura anciana y apacible que algunos esperaban encontrar. Aunque el tiempo le había robado salud y cercanos, no había logrado apagar su fuego interior. A los ojos del Londres victoriano, era una viuda respetable, de vida sobria y rutina discreta. Pero en su interior, Mary seguía siendo la joven rebelde que desafió al mundo con una pluma y un cadáver ficticio. Continuaba escribiendo cuando su cuerpo se lo permitía, sobre todo en las madrugadas, cuando el dolor físico se entrelazaba con la melancolía de sus recuerdos. Uno de sus proyectos más silenciosos pero ambiciosos fue la reescritura de su propio archivo emocional. Mary comenzó a revisar sus diarios pasados, cartas y manuscritos. Tachaba nombres, modificaba detalles y en algunos casos reconstruía episodios de su vida. No con intención de mentir, sino de controlar el relato. Como tantos escritores antes y después de ella, entendía que sobrevivir era también narrarse. En esas revisiones, transformó a Percy en un mártir romántico, ocultando ciertas infidelidades y contradicciones, y se permitió verse a sí misma no como víctima, sino como heroína trágica. Este proceso de edición autobiográfica fue doloroso y liberador. Mary revivió el parto de su primera hija, la pesadilla de su muerte en brazos, la visión de William con fiebre en Roma, la última noche con Percy antes de su partida al mar. Todo estaba allí, intacto en la memoria. Su cuerpo la traicionaba cada vez más, pero su mente se mantenía lúcida, afilada. Escribía como si cada palabra pudiera conjurar un instante del pasado, como si pudiera salvar a alguien, aunque fuera en la ficción. En paralelo, sus preocupaciones giraban en torno a Percy Florence,
que ya había alcanzado la adultez y aspiraba a ingresar en círculos de poder. Él deseaba una vida política, una familia, estabilidad. Mary lo apoyaba, aunque sabía que ello implicaba en parte alejarse del legado Shelley. Para mantenerlo a salvo, destruyó cartas privadas, quemó documentos que podían comprometer su carrera e incluso censuró partes de la correspondencia entre Percy padre y sus amistades más radicales. Era un acto contradictorio. La defensora del pensamiento libre ocultando la verdad en nombre del amor maternal. No obstante, Mary seguía siendo consultada como autoridad literaria por un círculo selecto. Jóvenes escritores y académicos le escribían, y algunos, como Edward Trelawney, viejo amigo de Percy y aventurero excéntrico, mantenían con ella una relación epistolar cargada de respeto y memoria. Estos intercambios eran lo más cercano a un reconocimiento en vida que Mary recibiría. Sabía que su obra sería valorada algún día, pero también intuía que su nombre seguiría en la penumbra mientras viviera. Hacia 1850, los dolores físicos se hicieron casi constantes. Le costaba caminar, dormir y escribir. Los médicos sospechaban de un tumor cerebral, pero poco podían hacer. Aún así, Mary se aferraba a sus rutinas: leer, revisar manuscritos, escribir pequeños ensayos, ordenar los recuerdos como quien prepara una casa para su evacuación final. Cuando se le preguntaba por el dolor, respondía con ironía: «Soy hija de Mary Wollstonecraft, nací para no ser domada». Sus últimos meses estuvieron marcados por una resignación activa, casi heroica. Seguía defendiendo sus ideas, aunque sin alzar la voz. En la Inglaterra que avanzaba hacia el progreso industrial y el imperio global, Mary Shelley era una figura anacrónica, pero necesaria. Representaba otra posibilidad, la de una mujer que se enfrentó a los dioses de su tiempo y les robó el fuego, no para sí, sino para dárselo a todos los que vendrían después. Mary Shelley, Ocaso y Eternidad, en construcción. En los primeros días de 1851, Londres era un hervidero de cambio. La industrialización aceleraba el paso del siglo, los periódicos hablaban del progreso inminente, y las nuevas generaciones soñaban con conquistas tecnológicas. Pero en una casa discreta del barrio de Chester Square, una mujer moría lentamente, sin aspavientos ni anuncios. Mary Shelley, la autora de una novela que desafiaba precisamente ese mito del progreso sin límites, yacía postrada, con la cabeza invadida por un tumor cerebral que le robaba la movilidad, la vista y eventualmente la conciencia. Durante sus últimos días, Mary fue atendida por su nuera, Jane Shelley, esposa de Percy Florence. La relación entre ambas fue distante pero respetuosa. Jane, una mujer práctica y contenida, admiraba a Mary pero no entendía del todo su mundo interior. Observaba a aquella anciana decrépita, llena de papeles, libros anotados y reliquias fúnebres, como quien estudia un manuscrito arcano. Mary, por su parte, aceptaba la compañía sin entusiasmo ni rechazo. Su foco estaba en otro plano, en la muerte que se aproximaba y en lo que vendría después de ella. Y así, el 1 de febrero de 1851, a los 53 años, Mary Shelley murió en su cama, en silencio, sin escándalos ni testigos ilustres. Su hijo escribió que había partido tranquila y sin dolor, aunque en realidad su deterioro fue lento y cruel. Fue enterrada en la iglesia de St. Peter, en Bournemouth, junto a sus padres, cuyos restos Mary había trasladado previamente, y con el corazón de Percy Shelley aún envuelto en el poema que lo había acompañado durante más de 3 décadas. La muerte de Mary pasó relativamente desapercibida para el público general. No hubo grandes homenajes ni columnas editoriales. Fue recordada en círculos literarios menores y su hijo se encargó de preservar su memoria como parte del panteón Shelley, sin destacar demasiado sus méritos individuales. Como era costumbre victoriana, se prefirió recordarla como madre y viuda, no como creadora radical de una de las novelas más influyentes jamás escritas. Pero la muerte no fue el final. Al contrario, fue el comienzo de su verdadera resurrección. Décadas después, Frankenstein seguiría multiplicándose, en reediciones, traducciones, obras teatrales y más tarde en el cine. Cada adaptación
era una nueva encarnación del mito. El monstruo cambiaba de rostro, de época, de lenguaje, pero su esencia, el dilema entre creador y creación, el horror de la soledad, la arrogancia de la ciencia, permanecía intacta. Y en el centro de esa proliferación eterna estaba ella, Mary Shelley, la madre del monstruo, la escritora que, con una pesadilla adolescente, había trazado los contornos de los miedos modernos. Su figura comenzó a emerger con fuerza en el siglo XX, cuando estudiosos del gótico, del feminismo y de la ciencia ficción redescubrieron su obra y su vida. Ya no era solo la esposa de un poeta muerto joven, era una autora fundacional, una pensadora profunda, una visionaria. Mary había temido el olvido, pero su legado estaba destinado a resistir. Como su criatura, ella también caminaba de nuevo, con paso firme, entre las ruinas del pasado y las luces inciertas del futuro. Frankenstein, la criatura que desbordó a su creadora. Años después de su muerte, Mary Shelley comenzó a resurgir, lenta pero inexorablemente, como una figura clave de la literatura occidental. Pero este renacimiento no fue inmediato ni lineal. Durante gran parte del siglo XIX, su obra fue leída a través del lente de su relación con Percy Shelley. Las ediciones de Frankenstein continuaban apareciendo, pero con prólogos escritos por otros y sin un análisis real de la complejidad de su autora. Su monstruo se hacía cada vez más famoso, mientras su creadora permanecía a la sombra, como si ella misma hubiera sido una invención. Sin embargo, algo comenzó a cambiar con el siglo XX. La aparición del cine permitió que Frankenstein encontrara nuevas formas. En 1931, el icónico filme de James Whale, con Boris Karloff como la criatura, transformó al monstruo en un símbolo pop. Aunque la historia fue alterada y se perdió parte de su profundidad filosófica, el alma del conflicto original seguía viva. En cada chispa eléctrica, en cada rayo que cruzaba la pantalla, había un eco de Mary escribiendo en Suiza, en aquella noche de tormenta. Aunque el cine no la mencionaba, ella estaba en cada escena. Irónicamente, a medida que Frankenstein ganaba notoriedad, el misterio de Mary Shelley comenzó a seducir a una nueva generación de críticos y lectores. Ya no bastaba con ver al monstruo, se quería saber quién lo había creado. Y así, las biografías comenzaron a multiplicarse, los estudios académicos a florecer, y Mary a ser leída como algo más que una viuda talentosa. Se entendió que su novela no era solo un relato de terror, sino una crítica profunda a la ciencia sin ética, a la masculinidad destructiva, a la soledad que impone la diferencia. Para muchas mujeres escritoras del siglo XX, Mary Shelley se convirtió en un faro. Era la prueba viviente de que una joven, educada por sí misma, enfrentada al desprecio social y marcada por el dolor, podía crear una obra inmortal. Feministas como Sandra Gilbert y Susan Gubar comenzaron a leer Frankenstein como una alegoría del parto, de la creación femenina negada, de la monstruosidad que la sociedad adjudica a las mujeres que se atreven a crear por fuera de los moldes. Lo que Mary Shelley no había logrado en vida, ser reconocida como genio autónomo, comenzó a cumplirse más de un siglo después de su muerte. El nombre Mary Shelley dejó de ser una nota al pie del romanticismo para ocupar su propio pedestal, el de la madre fundadora de la ciencia ficción, del gótico moderno, del horror filosófico. La autora como mito, la mujer como símbolo. En las últimas décadas del siglo XX y lo que va del XXI, Mary Shelley ha sido objeto de una auténtica canonización literaria. Su figura ha trascendido la literatura para convertirse en símbolo cultural, político y estético. Ya no se trata solo de leer su obra. Se la estudia, se la representa, se la invoca. Mary Shelley ha sido retratada en novelas gráficas, videojuegos, películas y ensayos filosóficos. Es la musa de movimientos góticos, la pionera en congresos de ciencia ficción, el ícono feminista que enfrentó el siglo XIX con una pluma como única arma. A diferencia de otros escritores que fueron olvidados y redescubiertos, Mary nunca desapareció del todo. Su monstruo la mantuvo viva. Y sin embargo, la recuperación moderna de su figura ha permitido ir más allá de Frankenstein. Hoy
Hoy se estudia su obra epistolar con atención casi arqueológica. Se analiza The Last Man como una novela profética ante la crisis climática y las pandemias. Se reivindica Matilda como una exploración brutal de la psicología del trauma. Incluso sus textos menores, como las entradas de enciclopedias y sus biografías históricas, revelan una inteligencia analítica que muchos de sus contemporáneos nunca alcanzaron. La figura de Mary también sirve como espejo cultural. Cada generación encuentra en ella un reflejo de sus propios miedos y deseos. En tiempos de debate sobre inteligencia artificial, su criatura revive como metáfora de la creación descontrolada. En contextos de crisis ecológica, The Last Man resuena como advertencia. En luchas feministas, su vida entera, desde su concepción hasta su muerte, se presenta como testimonio de resistencia. Pero más allá de los usos simbólicos, lo que hace de Mary Shelley una figura inmortal es su humanidad radical. Fue una mujer que amó profundamente, que perdió casi todo, que se rompió muchas veces y que aún así siguió creando, no por gloria, sino por necesidad. Escribía para sobrevivir, para dejar un registro de su existencia, para darle sentido a un mundo que una y otra vez le demostraba su crueldad. En un tiempo donde se esperaba que las mujeres fueran musas o mártires, Mary eligió ser autora. Y pagó el precio. Hoy, su tumba en Bournemouth es visitada por lectores, académicos, curiosos y fanáticos del horror. Allí descansan los restos de Mary junto a los de sus padres, William Godwin y Mary Wollstonecraft. Dos espíritus revolucionarios cuya hija los superó a ambos en legado cultural. En ese lugar también reposa, simbólicamente, el corazón de Percy Shelley. Juntos, pero separados por el tiempo y la muerte, como en una novela que nunca deja de escribirse. Mary Shelley no escribió solo una historia inolvidable. Escribió su nombre con tinta, sangre y ceniza, para que el olvido jamás la alcanzara. La hija del fuego que se volvió inmortal. Mary Shelley no fue simplemente la autora de una novela emblemática. Fue la encarnación misma de la paradoja. Hija de la razón ilustrada, pero paridora del monstruo romántico. Educada en el pensamiento progresista, pero testigo de cómo el mundo castigaba a las mujeres que pensaban libremente. Su vida fue un campo de batalla entre el ideal y la experiencia, entre el deseo y el deber, entre el amor feroz y la pérdida absoluta. Nacida de una madre muerta y de un padre que profesaba la libertad pero exigía obediencia, Mary entendió desde niña que el mundo no se conformaba con los sueños. Fue abandonada, juzgada, traicionada, pero jamás se rindió. Convirtió cada tragedia en palabra escrita, y cada palabra escrita en un monumento a la supervivencia. Mientras otros callaban, ella narraba. Mientras otros temían a la oscuridad, ella descendía en ella para alumbrarla. Frankenstein, The Last Man, Matilda, sus cartas, sus diarios, su sola existencia. Todo lo que dejó Mary Shelley son fragmentos de una voluntad que se negó a desaparecer. En su figura confluyen todos los tiempos. El pasado de los revolucionarios, el presente de las luchas por la voz femenina, el futuro de los dilemas éticos en la ciencia. Es madre del terror moderno y al mismo tiempo cronista de una sensibilidad que aún hoy estremece. Su monstruo sigue caminando, y en cada paso de esa criatura, en cada grito incomprendido, en cada gesto de búsqueda de amor, en cada acto de rechazo del Creador, camina también Mary, no como una sombra, sino como una llama. Porque Mary Shelley no es parte del pasado, es parte del fuego que arde en cada historia escrita contra el olvido. Es la chispa que sigue encendiendo mentes siglos después. Y quizás, cuando el mundo olvide todos los nombres y todas las guerras, alguien seguirá contando la historia de un ser que pidió amor y solo encontró miedo. Y entonces, en la penumbra de esa narración, volverá a alzarse la voz de Mary Shelley, no como eco, sino como origen. La mujer que desafió a la muerte, creando vida. La mujer que se volvió eterna, escribiendo monstruos.